¡Paulina! Hola. ¿Y vos dónde andabas ahí? ¿Cómo que no andaba? En la calle. Pero Alejandro se andaba comprando las cosas para la comida. Que vos sabés que no me gusta verte conversando con nadie cuando no estoy aquí. Pero Alejandro, si el vecino me preguntó si había visto a su señora en la feria nomás, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo que no tiene nada de eso? La próxima vez que yo llegue y no te encuentre, te voy a marcar la cara para que no sigas luciendo, ¿te viste? Cállate, pues, Alejandro. ¿No ves que los vecinos no van a escuchar? ¿Ah, sí? ¿No van a escuchar? Ya, pues, Alejandro, párala. ¿Te parece bien así? Ya vaya a empezar. ¿Te parece bien así? ¡Ya! ¡Ya! Que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Este es Max Hamchels, un pintor alemán quien abandonó la ciudad de La Serena para venirse a vivir aquí a Quillota. Enviudó cuando esta niña Paulina, su única hija, tenía tan solo 5 años. Desde aquel tiempo trató de ser para ella padre y madre. Pero la vida solitaria la llevó tempranamente a enamorarse. Paulina, con solo 12 años de edad, conoció a Rafael Rubio, de 17, y contrajeron un insólito matrimonio en 1972. Como Paulina se casó con 5 meses de embarazo, muy luego volvió a ser madre. En definitiva, con solo 14 años, esta adolescente ya tenía 2 hijos, Julia y Rafael. Como era de suponer, el matrimonio entre estos dos jóvenes se convirtió muy pronto en un fracaso. Rafael, sin trabajo, se entregó a la bebida y Paulina optó por separarse. Compadre, si pasa por la bodega, ¿por qué no me lleva un saquito de papa para la casa? Ni un problema, compadre. Han pasado varios años de aquella experiencia. Paulina y sus hijos crecieron y este cargador del mercado de nombre Alejandro se convirtió en su nueva pareja. Ya, pues apúrense que van a llegar atrasados, pues. ¿Está listo el desayuno? Sí, ¿te sirvo el tiro? ¿Y estos cabros todavía están aquí? Hoy se me quedaron dormidos. ¿Y vos dónde estabas? ¿Durmiendo también? No, que se quedan hasta tarde jugando con mi papá, pues. Y ahí tienen las consecuencias después. Ya. Vamos, nos vamos. ¿Cómo no voy a alcanzar a tomar desayuno? No, vamos al buen mercado. Vámonos, rápido. Oye, ¿te acuerdas de traerme una cebolla para el almuerzo? Toma, mi amor. Paulina vive aquí con su padre y sus 2 hijos, pero se volvió a enamorar y se atrevió a traer a su casa a Alejandro como su conviviente y padrastro de los niños. Paulina, muy joven aún y a pesar de ser madre de 2 hijos, volvió al liceo para seguir estudiando y sacar su educación media. La unión con Alejandro para esta mujer obedece, entre otras cosas, a su íntima necesidad de formar una familia, quizás aquella que nunca pudo tener. ¿Tú qué haces aquí? ¿Te vine a buscar? ¿Te molesta? No, pero si todavía estoy en clase. Bueno, te espero. Oye, si me queda 1 hora todavía. Mucho, en realidad. ¿Por qué no pedís permiso y nos vamos a comer afuera? Me encantaría, pero este profe es refregado. Pero igual voy a ver qué pasa. Dile que tu papá se enfermó. Ay, si resulta cierto. Bueno, dile cualquier cosa, pero apúrate. Te llamó la señora Silvia, dice que mañana te espera. Esa debe ser la señora que quiere que le ayude en la casa. Ya, voy y vuelvo. Espérame en la salida. Ya. Alejandro tiene un comportamiento de apariencia normal, aunque ya deja evidenciar un profundo sentido machista de la vida. También se torna celoso y exigente con Paulina. Ella lo acepta, pero desconoce que este hombre es un lobo con piel de oveja. Ya, pues niñito, no molesten tanto a la abuela, ¿no ven que está enfermo? ¿A qué hora vas a volver? Tarde yo creo, papá, pero ¿sabe? No se preocupe porque yo le dejé la comida en la cocina. Oiga, ¿usted le puede servir a los niños? Sí, por supuesto. ¿Y Alejandro a qué hora va a llegar? Sabe que no se preocupe, yo voy a llegar antes que él. Es que está más bonito este otro, ¿eh? Ah, ¿saben? Yo les dejé el califón encendido para que se bañen, ¿ya? Ya, listo. Ya, chao. La llegada de Alejandro revolucionó un poco el ambiente. El abuelo ya lo había descrito como un hombre extraño y de cuidado. Julia, si bien estaba obligada a decirle papá, siempre guardó cierta distancia
aunque con respeto para no incomodar a su madre. Paulina estudiaba de noche y trabajaba como colaboradora de un hogar durante el día. Por su parte, Alejandro tenía horarios un tanto erráticos y se desconocía un horario fijo para llegar a casa. Chao, compadre, gracias. Nos vemos mañana en el terminal. Chao. Julia, ven. Sí, papá. Pasa. Esta tarde Alejandro llevó a cabo el acto vejatorio más traumático para una niña de 9 años. La violó a la fuerza en su propia casa y luego la amenazó si es que hablaba algo sobre el asunto. A partir de aquel instante, este hombre dio rienda suelta a sus más bajos instintos y dejó aflorar de una vez por todas su reprimido carácter. Como en todo acto de cobardía, el victimario siempre protege sus egoísmos, extorsionando y amenazando a sus víctimas. Así lo hizo este hombre con la hija de Paulina. Súper buena. Dile a don Roberto que los 2 camiones están listos y que vuelvo mañana temprano con la verdura. Chao, nos vemos. Alejandro, objeto de encubrir su delito, tomó el hábito de ir a buscar a la pequeña Julia a la escuela. Aprovechando la inocencia de la niña y teniendo la certeza que había sabido callar con sus amenazas, este hombre continuó una y otra vez aprovechándose sexualmente de ella. Se diría en pocas palabras que hizo el hábito de violarla apenas se encontraba sola en casa. La situación le fue más propicia aún con la muerte del abuelo. Julia, absolutamente traumada, tenía que demostrar hasta alegría cuando veía a su padrastro. En caso contrario, era castigada. Fue así como esta niña, por miedo, aceptó los caprichos malsanos de Alejandro, quien de este modo le robó toda su niñez. Los años pasaron, y tanto Julia como Rafael se convirtieron en jóvenes. Ella continuó estudiando y él se consiguió trabajo aquí en esta panadería como ayudante. A pesar de todo, la vida de ambos no quedó exenta de los traumas de su niñez. Julia, de cierto modo, nunca quiso abandonar sus responsabilidades escolares porque entendía que ese era su único espacio de libertad y también la forma de eludir la presencia de su padrastro, quien aún continuaba violándola. Rafael, por su parte, buscó una fórmula de rescatar su identidad y quiso generar su propio sustento. La situación de violencia que vivía en su hogar lo tenía atemorizado. No se atrevía a enfrentar a ese hombre, quien ya era un verdadero tirano. Desde muy pequeño guardó en su mente aquella imagen donde observó cómo Alejandro abusaba sexualmente de su hermana. Ese secreto anuló su personalidad y lo inhibió por todos estos años. ¿Puede querer más o no?
No, tráeme un café nomás. ¿Y vos no de la clase que está ahí aquí todavía? No, nos dieron libre, lo que pasa es que es la semana en el colegio. Entonces están preparando todas las cosas para la fiesta de mañana. ¿Allá pasan en pura fiesta nomás? Podríamos ir, ¿eh? Van a ir casi todos los apoderados. Y además hay un baile al final. ¿Cómo les gustaría? Para que cualquier la saque a bailar. Es una fiesta familiar nomás. Además me dieron entradas para todos nosotros. O sea que estaban de acuerdo. Ya, pues Alejandro, no te vayas a enojar ahora por eso. Si querís, no vamos nomás y punto, po. Pero papá, yo tengo que ir, sí. Porque sabe que me tocó estar en la puerta. ¿Cómo eso de que tengo que ir? Es que es el aniversario del colegio, entonces todas tenemos que cumplir turno. Y además tiene que coleccionar puntos para su alianza. Vos te calláis. Y vos no estás tan segura de eso de la fiesta, ¿viste? ¿Qué tiene de malo, pues, papá? Además es obligación, no puedo faltar, pues. ¿A mí qué me importa? Le decís que estás enferma. Y vos traeme otro café. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te sirvo el tiro la comida? No tengo hambre. Alejandro se dio maña para mantener durante años esta doble relación con su pareja y con su hijastra. Por supuesto en secreto. Pero su locura llegó hasta anular también la juventud de Julia, a quien no dejaba jamás tranquila. ¿Aló, Julia? Sí, soy yo. ¿Hay alguien en la casa o estáis sola? Estáis sola. Salí temprano a trabajar, así que espérame. No vaya a ir al colegio. Espérame, ¿viste? Sí, espérame. Julia. ¡Julia! Sí, papá. ¿Y la Paulina dónde está? Estoy trabajando. Quiero hablar contigo. Dígame. Estuve pensando lo de la fiesta. ¿Y quiere ir? No. Te voy a dar permiso. ¿En serio? Sí. Vaya ahí, pero te venís temprano. Gracias. Pobre que te pille una rara, ¿viste? Gracias, papá. ¿Por qué no vamos todos juntos? No me gusta esa. Pero te repito, si te pillo en un raro, te saco la cresta. Voy a ir a planchar la ropa. Espera. ¿Qué pasa, papá? La puerta de calle está cerrada. Sí. Pero, papá... Papá... Pero, papá... ¿Aló? ¿De parte de quién? Ya, a ver, un momentito, ¿ah? Señora Silvia, la llaman por teléfono. ¿Quién es? No sé. El trabajo de Paulina impidió que se diera cuenta qué acontecía en su casa mientras estaba ausente. Ella amaba a Alejandro, pero estos últimos años ese afecto había disminuido ostensiblemente. Bueno, no hay problema. No te Algo preocupes. raro notaba en el comportamiento de su pareja que le incomodaba, ¿No sabías quién era? pero no se atrevía ni siquiera a preguntarle.
esta hora venís llegando? Bueno, que ¿A dónde andaba ahí? Estaba donde la señora Silvia, ¿no es que me pidió que le cuidara al niñito? ¿Y qué te cuesta llamar por teléfono? ¿Vos creéis que yo soy un mono aquí? Mira la hora que hay y la otra mierda todavía no llega. Bueno, pero si vos le diste permiso, ¿no? Para la fiesta. ¿Hasta cuándo sé lo que querí? ¿Y vos? ¿Te quedaste bailando? No, lo que pasa es que me tocó hacer caja y eso me pasó un poquito. Mañana vamos a conversar los dos. Y ahora te voy a acostar. ¿Qué le pasa? Yo le pegué y ¿qué? ¿Qué preguntáis tanto vos? Vayan a acostarse, mamá. Y deja de hacer teatro. Me serví la comida. Julia. Ven. Ven. Entre la pieza. Entre la pieza, te digo. Pero está mi hermana. Pero papá... El sentido de objeto que tenía este hombre sobre Julia era enfermizo. Su atrevimiento no tenía límites y, por supuesto, en más de alguna vez, Rafael tuvo que soportar nuevamente que su hermana fuera violada sin tener él suficiente coraje para auxiliarla. ¿Y vos? ¿Estás aquí? ¿No vas a ir a trabajar? En realidad Julia estaba acorralada. No sabía qué hacer. Su vida era un descalabro. Nunca pudo participar de ninguna actividad con sus compañeras. Ni siquiera podía conversar con amigos en la puerta de su casa. La presencia coercitiva de ese hombre que le negaba su posibilidad de ser se hacía cada día más insoportable. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Se me nota. Bueno, no sé si los demás, pero yo hace días que te noto media rara. ¿Tenés problema en la casa? ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, soy tu amiga, ¿o no? ¿Tú has tenido relaciones sexuales? La preguntita. Así, relaciones, decís tú. Sí, por relaciones sexuales. Entre nosotras, 2 veces, pero con mi pololo. ¿Y qué tal? ¿Bonito, feo? ¿Te gustó? ¿Qué onda? No me vayas a decir que todavía soy virgen. ¿A qué edad crees tú que es normal hacerlo? Bueno, yo creo que como a esta edad, pues. ¿Pero por qué tanto con el sexo? ¿Estás embarazada? No, ni Dios lo quiera. No, lo que pasa es que salgo poco y soy como tímida en eso. Pero estás pololeando, ¿no? No. Pero me gustaría. ¿Y en qué topáis? Un día te voy a contar. ¿A ti algo te pasa? ¿Pero por qué no me lo decís o no me tenéis confianza? No, no es eso. Lo que pasa es que... ¿Vamos? ¿Cómo está, señora Mercedes? Bien, ¿y usted? Tanto tiempo que no la veía. Bueno, es que yo trabajo casi todo el día, pues usted sabe. ¿Sabe? Yo quería hablar unas palabritas con usted. ¿Conmigo? Ya, pues, ¿de qué sería? Mire, es que yo no sé si este sea el lugar adecuado, pero yo siento que usted está ignorante. Sabe que estoy un poquito curiosa con lo que me está diciendo, ¿no? Paulina, ¿usted sabe lo que pasa en su casa?
verdad lo que me está diciendo. Mire, yo no quiero que usted piense que a mí me gusta meterme en la vida ajena, pero se comenta que don Alejandro abusa de su hija. ¿Alejandro qué? Sí, señora Paulina. Él se aprovecha de ella cuando usted no está. ¿Cómo supo eso usted? No puede ser. Discúlpeme, señora Mercedes, pero yo me tengo que ir ahora. Hasta luego. ¿Vaya a querer más? No. Traemos un poco de cerveza al refri. No, ya no queda. ¿Te las tomaste todas ayer? ¿Y ahora venís llegando? Pero si son las 7, pues si hasta ahora llego todos los días. Siéntate. No, no quiero. Siéntate, te digo que quiero hablar contigo. ¿Y para qué armáis tanta laraca, vos? Ya te lo voy a decir. Tiene que ver contigo. ¿Qué le pasa, mamá? Vamos a ir al médico. Me dijeron que algo te estaba pasando. ¿Al médico? Sí. Al ginecólogo. Quiero saber si es cierto que te estáis aprovechando de ella. ¿Quién te dijo? ¿Qué importa quién me dijo? Si es verdad, weón. Te juro que te meto preso, ¿me viste? Calma, calma. ¿Para qué te desesperáis? Dime, Julia, ¿es verdad o no? Julia, mírame. Julia, mírame, dime, ¿es verdad o no? ¿Ah? Julia, vos dímelo. Sí, es verdad. Oh, weón. Es verdad. Pero no es como pensáis. Pero con mi hija y en mi propia casa. Mamita, yo le juro que no ha sido culpa mía. Ya no lloriqué más. No va a volver a pasar. Asustado por la posibilidad de ser denunciado a carabineros, este hombre reconoció su delito. Con esta actitud apagó un poco las llamas de ira que encendió en Paulina. Ella vivió una profunda crisis al enterarse de lo acontecido y se sintió responsable. Alejandro, acostumbrado a esta doble relación, no quiso resignarse a la pérdida de Julia. Desde pequeña la hizo objeto de su atención sexual y ahora la necesita. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Te vine a buscar? Pero si yo sé, no solo en la casa. Mira, para que sepáis, las cosas no han cambiado. ¿Qué quiere decir? Las huellitas que hablamos ayer son pura pantalla. Vos vais a seguir siendo mujer. Pero papá, si usted le prometió a mi mamá que no iba a volver a hacerlo. Y que después de tantos años te dije sola para que te metáis con cualquier... Pero si yo también tengo derecho a hacer mi vida. A mí no me importan tus derechos, vos vais a seguir siendo mi mujer. Y se acabó. Y además, no quiero grupito aquí en la salida del colegio. ¿Oíste? Bien, vamos. Efectivamente, Alejandro volvió a sus andanzas con la joven Julia. Ahora que mostraron signos de flaqueza al no hacer la denuncia, estas dos mujeres debían soportar lo peor. Ni siquiera podían conversar en su casa porque de inmediato Alejandro se alteraba. A todas luces, la situación estaba cambiando. Este hombre está en realidad obsesionado con su hijastra. Hola. Hola, qué bueno que llegaste. Estaba más nerviosa. Es que me atrasé. Justo llegó un camión al frente y pensé que era el Alejandro. No doy más, mamá. ¿Y qué te pasa? Es que tú no sabes, pero él vino a buscarme 2 veces que él salió del liceo. ¿Que el Alejandro vino a buscarte? ¿Pero y para qué? ¿Y para qué crees tú? Para decirme que lo nuestro no ha terminado, po. Si no me digáis que volvió a exigirte que... Sí, no me deja tranquila. Yo no aguanto más, mamá. Maricón. Si esto sigue así, yo me voy a volver loca. Y eso que me prometió que no iba a volver a intentarlo. Mamá, yo quiero irme.
¿Pero y a dónde, mujer? A cualquier parte, a Santiago. Da lo mismo, pero esto tiene que terminar. Y si te da y me mata. ¿Y si me arranco sin que tú sepas? Tenemos que planearlo eso. Pero algo hay que hacer, ¿no? Ya sabes que ahora vámonos porque estoy tan nerviosa o capaz que ya haya llegado. Ya, vamos. Paulina y Julia están entre la espada y la pared. Esta malsana relación las tiene al borde de la locura. Mamá, ¿dónde dejaste el rociador? No sé, yo tampoco lo encontré. Plancha un poco los pantalones. Ya, déjalo ahí. Hoy vaya a salir. Sí. Voy a jugar a la pelota con los cabros de la esquina. ¿Y le pediste permiso al papá? Mejor dile porque vos sabés cómo es. ¿Llegó? ¿Y tu mamá? Está en la cocina. Papá, voy a la cancha un rato. Desocupa la mesa que quiero tomar once. ¿Pusiste la tetera? Toma. Cómprate un poco de queso y de jamón. Oye, ¿tú para dónde vas? Quédate un rato. No, hace mucha calor para tomar té. Quédate, que necesito hablar con todos ustedes. ¿Conmigo también? Sí, pues con todos. ¿Con qué sorpresita va a salir ahora? Con una que les va a gustar mucho. Sobre todo a ti, pues, Alejandro. No nos vaya a decir ahora que estés esperando guagua. Aunque no lo crean, sí. Fue al consultorio y el médico me lo confirmó. Alejandro, lo que tú tanto querías. Voy a tener un hijo tuyo. Paulina estuvo durante años con tratamiento para darle un hijo a Alejandro. Ella pensó que con eso lo calmaría, pero no fue así. ¿Paulina? ¿Qué? Julio se fue. ¿Y para dónde se fue? Bueno, aquí no dice nada. ¿Y vos no sabías nada? Con razón anoche me pidió plata, pues. Si esta vieja se metió con alguien, la mato. ¿Y con quién se iba a meter? Si la pobre no salía ni de la casa. Me tinca que vos estáis metida en esto. Vos siempre la cargáis conmigo. Si el otro día me dijo que quería ir a trabajar a Santiago. Si no vuelve luego, me la va a pagar. La noticia de Julia, quien señaló mediante una carta que se iba con destino desconocido, causó una profunda angustia en Alejandro. Decididamente haber abusado de ella durante años le produjo a este hombre una total y absoluta dependencia. No era capaz de visualizar el daño que le había hecho a ella y a su familia. Solo tenía espacio para dar paso a su desenfrenado egoísmo. Paulina lleva meses lejos de su casa en Quillota. Si bien echa de menos a su madre y hermano, la felicidad de encontrarse libre con espacio real para su vida compensa todas sus falencias. Hasta ahora ha tenido la precaución de contactarse con su madre en forma muy secreta y por cartas certificadas. Pero lejos de pensar que con su ausencia la situación era mejor, Alejandro tomó el hábito de castigar duramente a su mujer. El estado patológico de Alejandro llegó a situaciones demenciales. Acostumbrado a beber y a castigarla, creó un elemental sistema de torturas con el cual amedrentaba a Paulina habitualmente. La
conoces. ¿Qué te pasa ahora? ¿Dónde está Julia? Pero si tú sabes que se fue. Pero también sé que vos sabés dónde está, que se comunica contigo. ¿Pero por qué decís eso si yo no la he visto? ¿Pero sabés dónde está? ¿O me equivoco? Que me digáis la verdad. Pero Alejandro, si estoy embarazada. ¿Dónde está Julia? En Santiago. ¿Cómo lo sabí? La semana pasada me escribió. Con 8 meses de embarazo, Paulina no podía evitar tan lapidario castigo. Alejandro deseaba un hijo, pero ahora que era un hecho, solo pensaba en Julia. Alejandro, sin advertir a Paulina, tomó rumbo a Santiago para tratar de ubicar a Julia. Por cierto, ignoraba absolutamente su vida aquí en la capital, pero estaba dispuesto a todo para recuperarla. A este hombre ya no le importaba la hija que estaba a punto de nacer. Solo le acechaba los recuerdos de su hijastra, a quien desde los 9 años violó sistemáticamente hasta que ella creció y la consideró su objeto sexual. Nunca dejó que alguien se fijara en ella. Nunca permitió que ella hiciera su vida. Y jamás dejaría que otro hombre la tocara, porque esa joven era de su propiedad. El encuentro para Julia fue sorpresivo y angustiante. Conociéndolo, sabía que su presencia en Santiago tenía un fin muy especial: convencerla para que regrese a Quillota. Diálogo por lo demás infructuoso, ya que estaba segura que incluso él era capaz de llevarla contra su voluntad. Y así lo hizo. Sin importar su nueva vida, la trajo de regreso a Quillota. Ya a estas alturas, Paulina había dado a luz a su hija. Pero esta no fue, lamentablemente, el motivo que haría cambiar a Alejandro. ¿Y la Julia? Está en clase. ¿Con vos quería hablar? ¿Te sirvo la comida? No te estoy diciendo que quiero hablar contigo. Entonces dime. Tomé una decisión. ¿Contigo o conmigo? Quiero que me acomode en esta pieza. No te entiendo. Quiero que me arme un dormitorio. Voy a vivir con la Julia. Pero Alejandro... ¿Te gusta o no? Me da lo mismo. ¿Te quedó claro? Esta fue la gota que rebasó el vaso. Paulina y sus hijos analizaron el tema y se proyectaron respecto al futuro que les esperaba. Esta mañana, de común acuerdo, se reunieron para tomar una determinación. Tenemos que terminar con esto ya. Quise yo que la mereces tanta desgracia. Es mi culpa.
Yo lo traje hasta casa. Es mía también. Yo guardé silencio. Pero no sacamos nada con tratar de buscar a un culpable. Yo tampoco tuve la valentía para enfrentarlo. En nuestras manos está la decisión de terminar con todo esto. Y ojalá para siempre. Asumimos el riesgo. ¿Y qué puede ser peor que esta pesadilla? ¿Tú crees que vamos a poder seguir viviendo así? No tenemos otra alternativa. Él o nosotros. ¿Cómo lo liquidamos? Como lo hablamos el otro día. ¿Y por qué no lo envenenamos mejor? Este es el momento más importante para esta familia. No existe, según ellos, salida posible. No existe otra opción que eliminar ese obstáculo que les ha negado la felicidad. Ciertamente, hay muchas salidas. Pero ellos están cegados por la angustia y el dolor de tantos años. Así comienza un camino oscuro para estos seres que han alimentado sus vidas solo de miedo y terror. Ya, ándate a trabajar, ya. Alejandro obedece a un prototipo que es relativamente más frecuente de lo que a uno le gustaría. ¿Ya? Un hombre con cierto grado de inmadurez emocional, con problemas de alcoholismo, como suele suceder en nuestro medio, y que lo hace establecer relaciones con su familia muy primitivas, de mucha intensidad, y en las que se evidencia, a pesar de la aparente violencia que ejerce, una gran, yo diría en el fondo, inseguridad. Era una familia que vivía amedrentada, a tal punto que tenían el cierto convencimiento de que era prácticamente imposible hacer algún tipo de denuncia de lo que estaba sucediendo sin sufrir posteriormente las consecuencias. Existía el convencimiento que de alguna manera la denuncia podría implicar de alguna forma un castigo, pero que ese castigo iba a significar quizá unos meses o años de cárcel, pero finalmente iba a salir de la cárcel y eso iba a significar para ellos una situación muy complicada. Así que, francamente, estaba además el temor en el grupo familiar en relación a las consecuencias que podían sufrir de haber hecho ellos algún tipo de denuncia. Con algún pequeño dinero que Paulina logró acumular, fue al sector de la estación para comprar un veneno apropiado. Por supuesto, tanto Julia como Rafael y ella realizaron un pacto familiar para llevar adelante el propósito de acabar con la vida de Alejandro. En sus mentes solo existía el afán de poner término a una larga pesadilla. No había más premeditación que postular a la paz en su humilde hogar. Solo que estaban tomando la decisión incorrecta. Todos estaban virtualmente ciegos de miedo y dolor. Ninguno de los tres tuvo un segundo de cordura para meditar sobre la decisión. Ciertamente una denuncia oportuna a Carabineros podía evitar un desenlace fatal. Químico era por cierto un veneno, pero Paulina desconocía la proporción exacta y fue
cauta en su primera dosis. Alejandro esa mañana tenía 3 camiones que descargar, pero muy rápidamente comenzó a sentirse mal. Ajeno a los propósitos de Paulina, llegó a pensar que los huevos con chorizos eran el causante de su malestar y decidió recostarse un rato antes de ir rumbo al mercado. ¿No vas a ir a trabajar tú? No, me siento mal. Quizás te cayó mal el chorizo. ¿Te preparo algo? No, déjame solo. ¿Y qué ha pasado? ¿Le echó el veneno? Sí, pero ahí está. ¿No le hizo efecto? No fue a trabajar y estuvo casi todo el día vomitando. ¿Y ahora dónde está? Está ahí acostado. Y estoy un poco nerviosa. Quisiera dar posta. ¿Y fue? Se devolvió por suerte. Hay que darle más. Y ahora me pide una agüita de hierba. ¿Por qué no probaste de echarle ahí? Pásamelo. Está ahí en el armario. Mamá, ¿cuánto le puso? Media cucharada. ¿Echémosle una entera? Cuando Alejandro parecía reponerse del primer embate, absorbió el agua de hierbas con doble dosis de veneno. Esto, por cierto, lo dejó a mal traer, y a pesar de que no tiene mucha comunicación con Paulina, decidió mandarla a comprar un remedio para el dolor de estómago. Esta mujer ya comenzaba a vivir el drama de no poder acabar con la vida de su conviviente. Aquí en la farmacia pidió unos calmantes y le fue recomendado uno intravenoso. De pronto se encontró con la ampolla y una jeringa en sus manos. Paulina botó el contenido de la atropina y lo reemplazó. Ella jamás había puesto inyecciones, pero estaba dispuesta a experimentar. Alejandro llevaba 2 días de profundos malestares estomacales y necesitaba una mejoría a cualquier costo. Algo le insinuaba no confiar en nadie, pero estaba virtualmente entregado. Empuña la mano. Sé hacerlo. Sí.
El efecto del veneno a la vena fue muy rápido, y Alejandro, tras agonizar una hora, dejó de existir. Mientras el cadáver permanecía en el dormitorio, Paulina y Julia, sin muchos comentarios, como si estuvieran llevando a cabo una obra teatral, comenzaron a abrir una fosa en el fondo del patio de su casa. Los vecinos seguramente escucharon el ruido del chuzo y la pala, pero jamás podrían haberse imaginado los motivos que tenían estas dos mujeres para abrir tan insólito hoyo. Por supuesto, el sol y la hora hacían más imprudente esa faena, pero Paulina y Julia estaban absortas en terminar su cometido. No había en su rostro ningún rasgo de amargura ni de arrepentimiento. Muy por el contrario, ambas mujeres estaban invadidas por una extraña sensación de paz y tranquilidad. Después de varias horas de trabajo se percataron que el hoyo no avanzó, porque la tierra estaba muy dura. En esto las pilló la noche y debieron postergar el entierro. ¿Cómo va todo? No sé cómo pudo aguantar tanto. Parece que tenía el demonio adentro. ¿Dónde está? En el dormitorio. ¿Y no lo enterraron? Que la tierra estaba muy dura y el hoyo quedó muy chico. Hay que hacer desaparecer el cadáver. Puede venir alguien. ¿Por qué no acabas tú un poco ahora? Pero está oscuro. Y si la tierra está dura, no voy a terminar nunca. Tiene mucha piedra. Igual hay que hacer algo. No puede quedar ahí. ¿Y por qué no lo quemamos? La idea de quemarlo como una manera de reducir el tamaño del cuerpo y aprovechar el mismo hoyo pareció en aquel momento incuestionable. Por supuesto, la noche quillotana daba señales de estar absolutamente ajena a lo que ocurría en el hogar de Paulina y sus hijos. El cadáver de Alejandro se mantuvo en el dormitorio hasta el amanecer. Esa mañana el cuerpo fue sacado para su acto final. En el patio existía ya una cama de acerrín rociada en parafina y una especie de nicho realizado con planchas de zinc. El riesgo que esta familia corría era bastante grande, pero en su tranquilidad de haber anulado la presencia de Alejandro, no dimensionaron la proyección de las llamas ni el extraño hedor que podría alentar a los vecinos. Así, sin mayores providencias, Paulina, Julia y Rafael, casi a vista y paciencia de sus vecinos, dieron forma a este espectáculo dantesco. Durante más de 2 horas el cuerpo de Alejandro fue expuesto a las llamas con fines no muy pulcros. Luego de esta faena, la familia enterró los restos de Alejandro en el patio de su casa. Decidieron entonces comenzar una nueva vida. Argumentaron a sus familiares que Alejandro se había ido con Julia y que Paulina y Rafael, ante el descalabro familiar, optaron por eludir la vergüenza social y se fueron a refugiar a Valparaíso. Para ello, arrendaron su casa en Quillota y con el mismo dinero consiguieron un lugar para vivir en el puerto. Aquí nacen muchas conjeturas. La primera y más importante, el por qué no se atrevieron a realizar una denuncia a carabineros o a investigaciones. La ley señala que todo aquel que cause maltrato a cualquier tipo al interior de la familia será sancionado, sobre todo si es
un agresor sexual. Bueno, ¿y les gusta? La señora nos dejó algunos muebles mientras tanto. Está bonito. ¿Habrá dejado cama? Estoy súper cansado. Bueno, el departamento está amoblado, pues. Cuando lleguen nuestros muebles, la señora lo va a desocupar. Oiga, mamá, yo creo que ya es hora de darle la papa a la niña. Venga. Venga. Ya, encárgate tú mientras tanto de los bolsos y yo voy a ver en la cocina. ¿Estás segura que nadie sabe dónde está? Nadie, mujer. Si todo el mundo cree que te fuiste con el Alejandro. Hasta que lo echen de menos. Acuérdense que iba todos los fines de semana a la casa de su mamá. Bueno, que sea lo que Dios quiera, mamá. ¿Qué vamos a hacer si nos preguntan por él? ¿Qué vamos a decir? Bueno, la verdad nomás. ¿Dónde está la sábana? Ahí en ese bolso le echa. Vieja, tráeme la sacarina. Mucha le eche azúcar. ¿Se lo cambio? No, déjalo así nomás. ¿Le traigo algo a usted? No, mijita, no me siento bien. ¿Por qué no te acuestas un rato, vieja? Sí, pues mamá, usted está enferma. Desde que Alejandro no viene, ¿qué anda así? En casa de los padres de Alejandro ciertamente existían muchas dudas sobre su paradero. A ninguno, especialmente a su hermana Jessica, le cabía en la cabeza tanta apatía, ya que él acostumbraba a ver a los suyos a lo menos una vez por semana. Creo que esté preso. No obstante, las situaciones de violencia intrafamiliar generadas por Alejandro en contra de Paulina y Julia no eran desconocidas del todo. No seas mal pensada, hija. El carácter del hijo mayor tampoco era un misterio para nadie, pero de igual modo resultaba incomprensible su alejamiento tan repentino. La información que se expresó a los padres de Alejandro en el sentido que abandonó a Paulina y a su hija por irse a convivir con Julia era muy fuerte, pero también muy creíble por el perfil de Alejandro. Eso justificaba en cierto modo su ausencia. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y su mamá cómo está? Mi mamá está un poco enferma, por eso no sale mucho. Dale mi saludo. En su nombre, gracias. ¿Y Alejandro cómo está? Alejandro ya no está viviendo en Quillota. Se fue a vivir a Santiago. ¿A Santiago? Sí, hace varios meses que está por allá. Qué raro. Yo los vi en Valparaíso, a la Paulina y a su hija. ¿Sí? Sí. ¿Y están viviendo allá? ¿Estás segura? Sí. Están viviendo solas. Jessica, la hermana de Alejandro, hacía tiempo que intuía algo raro en la virtual desaparición de toda la familia. Aquella información recogida en la feria abrió el apetito de esta mujer para iniciar una particular investigación en torno al paradero de su hermana. Gracias. Julia, abre la puerta. ¿No ves que están golpeando? ¿Cómo puede ser esta hora? ¿El Rafael? ¿Quién más va a ser? Pero si Rafa tiene llave. No, pero abre una vez por todas, mamita. ¿Quién es? Y Jessica. ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Y tú qué estás haciendo por estos lados? Las andaba buscando. ¿Y cómo supiste? Todo se sabe. ¿Y tú no estabas viviendo con Alejandro?
Sí, pero se fue. ¿Y a dónde? Porque todavía no aparece por Quillota. Yo qué sé. Siéntate. Ya. Díganme la verdad, ¿dónde está Alejandro? Se fue. Ya basta de mentira. ¿Dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? ¿O quieren responder en investigaciones? Está en la casa. Mentira, Alejandro no está en Quillota. Sí, tía. Sí está en la casa. Y como debe estar. ¿A qué te refieres? Está enterrado en el patio de la casa. Casi un año después de su muerte llegaron hasta el hogar de Paulina efectivos de investigaciones para comprobar la realidad de la denuncia. Desde luego, ella y sus 2 hijos fueron encarcelados de inmediato. El juez inició una rápida y profunda investigación. Luego de 4 meses de arduas entrevistas, el magistrado comprobó que esta familia efectivamente había sido objeto durante años de violencia intrafamiliar y de agresiones sexuales. En definitiva, bajo el concepto de una fuerza irresistible proveniente de Alejandro que los intimidó con amenazas y el miedo insuperable, otra figura legal que los obligó a actuar sin opción, eximieron de responsabilidad a toda esta familia y fueron dejados en libertad por el juez. Nadie tiene derecho a hacerse justicia por sus propias manos, salvo en situaciones muy especiales, como sería, por ejemplo, la legítima defensa. Fueron razones de una violencia intrafamiliar llevado a un extremo, ¿no? Es decir, se llegó a un límite en el que, al parecer, se perdió absolutamente la racionalidad de parte de quienes actuaron. Tuve la oportunidad de interrogar también al padre de la víctima, en este caso, del occiso, y a una hermana. Y estas 2 personas coincidieron en que Alejandro era un hombre muy violento, que actuaba con un exceso de fuerza, de violencia, tanto física como psicológica, que ellos de alguna manera explicaban esta reacción que habían tenido con él, o la forma en que habían actuado. A eso hay que agregar los antecedentes que se obtuvieron de los vecinos. Los vecinos también, de alguna manera, entregaron una serie de antecedentes que iban en la misma dirección. Iban dando elementos que permitían, de alguna manera, eran en signos o señales que nos iban indicando cuáles eran las razones, los motivos, las causas, el origen de una decisión tan dramática, tan grave. Y a esto se sumó un informe psicológico, un informe psiquiátrico, en el que el doctor, el médico que hizo el informe, llega a la conclusión de que estas personas no constituían un peligro para la sociedad. Y ese hecho, ese último antecedente, fue tal vez decisivo o muy importante para que el magistrado, en este caso la persona que hable, yo, tomara la decisión de darles la oportunidad, darles la libertad bajo fianza, porque la libertad es un derecho
y por lo tanto ellos pueden ejercerlo, cumpliendo con los requisitos. Al juez no le queda otra alternativa que darla. Y en este caso concreto, como se trataba de un delito grave, debía ser consultado a la Corte de Apelaciones respectiva, en este caso la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y la Corte aprobó lo actuado por el juez de primera instancia. Es necesario subrayar que en modo alguno se está alentando a tomar la justicia en nuestras propias manos. Muy por el contrario, hoy existen leyes que respaldan a quienes son objetos de violencia intrafamiliar. Paulina nos cuenta el calvario que ella vivió por estar ciega de estas opciones. ¿Cuándo, según usted, comenzó a trastabillar, a estar equivocada esta relación? Bueno, él, de un principio, el carácter de él es muy dominante. Demasiado, diría yo. A lo mejor eso me avasalló de un principio, porque era demasiado dominante. Después te se va a enterar que yo no tengo familia. A nadie. O sea, la muerte de mi papá fue el fin de mi familia, se acabó. Entonces yo no tengo a nadie. Aparte que no tengo amigas. La vergüenza que estaba pasando en sí misma, de saber lo que estaba pasando en mi casa, y que yo lo admití, que yo no podía hacer nada, me impedía recurrir a decirle al frente o a otra persona, decirle, por favor, ayúdenme. Él lo más que quería, según era un hijo de mí al principio, que lo único que quería era tener un hijo. Yo desgraciadamente no pude dárselo al tiro, porque quedé mal de un aborto que tuve después del Rafael. Entonces yo comencé a hacerme un tratamiento, y yo lo hacía por él, por amor a él. Después no era por amor. ¿Sabe lo que era? Era por si el hijo lo podía separar de mis hijos. Yo le entregaba mi vida, como fuera, con médico. El médico a mí me decía, Paulina, póngase patada arriba. Yo me ponía patada arriba, conté que la cuestión que algún día yo tenía que quedar embarazada. Entonces decirle algún día, toma, Alejandro, ahí tenés tu hijo, pero déjame los míos tranquilo. O sea, yo no quería llegar al extremo de deshacerme de él de esa forma, porque esa no era la forma. Si yo lo sabía, don Carlos, yo sabía que esa no era la forma, pero es que yo no encontraba otra forma, porque yo se lo pedí, se lo rogué, se lo supliqué. ¿La justicia no le ayudó? ¿En qué? En que se burlaran de mí los carabineros cuando fui. Y si yo iba, ¿qué tenía que decirle? Llevarle a la Julia. Me iban a mandar a un forense, el forense le iba a decir, pues esta niña hace tiempo que tiene relaciones, y a mí, ¿quién me asegura que no las tenga con demás personas? Iba a ser burla, más burla de lo que estábamos sintiendo nosotros. Ahí usted planificó su desaparición. Trataba de planificarlo, pero no era capaz. La mente trabaja tan rápido, y como que me pasaba así medias películas de las que dan en la tele, que de repente van por detrás y le pegan un hachazo. Lo intenté, no se lo discutí. Yo estuve a punto. Él sentado viendo tele, así para allá, y yo por detrás con un hacha, pero no fui capaz. Con un cuchillo, traté de conseguirme un revólver. Pero todo ahí, todo se me cerraba, porque yo intentaba cosas tontas. ¿Cuánto tiempo pasó para que finalmente dejara de existir? 24 horas. Porque él parece que tenía pacto con el diablo. Que volvía. Tenía esas crisis, como que ya se iba, ¿me entiendes? Blanco, transpirado, gimiendo, llorando, que el dolor de estómago, que quería ir al hospital. Cuando quise ir al hospital casi me caí muerta yo. Porque se vistió para ir al hospital. Entonces yo dije, aquí se terminó. Aquí le van a descubrir el veneno y yo ya estoy en la cárcel ya. Y si no estoy en la cárcel, antes de, él me mata. Yo me caí muerta aquí en un sillón sentada. Pero no sé, se devolvió. De ahí de la reja se devolvió. Ahí le dije yo te voy a ir a comprar una atropina, que yo sé que eso es para el estómago, los dolores, para los vómitos, esas cuestiones. Ya me dijo, anda a comprarla. Y me la puse, pero no la atropina. Una ampolla llena de veneno.
Se los puso como a las 10 del 23, ya a las 2 de la tarde dejó de ser. Ahora me preguntar qué sentí. Alivio. Me alivié porque sabía perfectamente que nada, ni nadie me iba a molestar a mis hijos. Que nunca más me iban a tocar a mi hija sin su consentimiento. Que nunca más me iban a pegarle a mi hijo por cualquier cosa. Y que nunca más, porque a mí nadie, Señor, nadie me iba a asegurar si después a mí, a la Paulina le iba a hacer algo. Aunque me lo juraran de rodillas, no lo iba a creer. No sintió ninguna gota de arrepentimiento. Yo fui católica toda mi vida. Con Dios sí, me arrepentí de haberle quitado la vida a un ser humano. Pero es que en ese momento don Carlos no era un ser humano él. Era cualquier cosa, lo que usted quiera llamarle a un hombre sin sentido de humanidad, de conciencia, de amor, sin pizca de compasión hacia los demás. Yo a Dios siempre le pedí, y yo sé que algún día voy a llegar a su presencia y tengo que pagar por haberle quitado la vida a un ser humano. Al padre de mi hija a lo mejor. Pero a mí, ¿quién me asegura si no, él no iba a tentar algo contra ella? ¿Qué le gustaría en lo más profundo de su corazón, señora Paulina? Me gustaría vivir sabiendo que mis hijos son felices. Si pudiera borrar el pasado. O borraría. Si pudiera cambiar, lógico que lo cambiaría. Si hubiera tenido el buen tino de saber, le habría ahorrado tantas humillaciones, tanta amargura a mis hijos. Es un hecho que muchas mujeres sufren de maltrato en nuestro país. Con ello se anula su autoestima, su integridad física y psicológica y por sobre todo su inmensa posibilidad de ser. Julia sufre hoy un daño casi irreparable y si cayó fue por vergüenza. Ahora esta mujer pide comprensión para dar la cara y denunciar. Ese pasaje tan drástico con tu padrastro es un recuerdo que tú lo tienes todavía en tu mente. Sí, no se puede borrar. Trato de hacerlo margen de mi vida, pero es una cosa muy fuerte. Me dejó marcada. ¿Por qué razón tú no expresaste lo que te estaba pasando a tu madre o a alguien? Por miedo. Por miedo a que él me amenazaba. Que no le tenía que contar a nadie, ni siquiera a mi mamá. ¿Cómo has podido llevar una vida, entre comillas, normal, por ejemplo, estudiando, yendo al colegio y luego al liceo, teniendo esta situación, Julia, que era, me imagino, muy recurrente? Bueno, yo iba al colegio y al liceo porque yo ahí adentro me sentía libre, me sentía yo misma. Me daba fuerza de seguir adelante y que de algún día era lograr mi propósito de estar sola, de seguir adelante yo misma. Julia, yo sé que tiene que ser o haber sido muy difícil. Me cuesta comprender cómo una persona como tú, que se ha ido educando paralelamente con todos esos actos extraños, que se ha ido educando, no haya en algún proceso de su vida asumido todo esto y haber dicho, yo ya estoy preparada para avisarle a alguien, ¿no? Es que era demasiado difícil. Para mí era bien difícil. Porque lo que yo estaba pasando era solo mío nomás. Yo no quería involucrar a nadie porque me daba vergüenza. Eso es la cuestión, me daba vergüenza de que supieran de lo que me estaban haciendo a mí.
y pedir ayuda era muy difícil. Porque él también me amenazaba, decía que si yo hablaba con otra persona, de que iba a matar a la otra persona también y a mí. Entonces era demasiado difícil. Era estar con miedo, amenazar, sentir vergüenza de lo que me estaba pasando. Entonces todas esas cosas fueron acumulándose durante muchos años. ¿No tuviste alguna vez la tentación de tener un pololo? Por supuesto. Era de salir, de tener amistades, de ser mi vida, mis cosas. Yo, por ejemplo, antes yo tenía que vestirme a la pinta del hombre, no me dejaba pintar, nada, maquillar, nada. Tenía que solamente a lo que él decía. Fueron muchos años de sufrimiento, de que me apagó mi personalidad. Yo ahora recién estoy diciendo lo que yo quiero ser. Y apagando mis ilusiones de ser otra persona. Fue demasiado duro tomar tomar determinaciones para mí. Y todavía soy de repente un poco insegura de mí misma por lo mismo, porque dependía demasiado de él, porque él me enseñó a que tenía que ser dependiente de él. ¿No pudiste conocer la vida adolescente, joven, de nada? No, y de repente me daba rabia porque veía la tele, o veía a mí misma, a mis compañeras, que de repente decían, juntémonos en tal casa para estudiar. Yo no podía hacer eso. O si de repente vamos a una fiesta, pucha, qué rico. Yo me sentía re mal, me sentía súper mal, porque ¿qué sentir eso lo que sentía en ella? Yo en las 2 graduaciones de octavo y de cuarto medio a mí no me dejaron ir a la fiesta. Todas las cosas hermosas que han pasado de niña, juventud, me las perdí. Y como fue como un madurar demasiado y de repente también no conocer nada. Madurar en el sentido de violencia, de muchos abusos, pero de madurar como persona, recién me estoy conociendo a mí misma. Es tan difícil escuchar estos relatos de pronto. Y tengo que hacer esta pregunta. ¿No hubo algún instante en que tú sentiste que estaban, producto de todo lo que te había pasado, tan oscuro, estabas realizando cosas todavía más oscuras para poder salirte de esto? ¿No hubo una cuota de arrepentimiento en algún momento determinado? Sí. ¿De frenar todo esto? ¿Antes? Durante este acto, mientras se va ejerciendo, porque es premeditado y lento hasta que culmina, hasta que muere en definitiva. Es que el único arrepentimiento que tuve es cuando él murió y estaba al lado de él yo. Porque mi mamá ya no aguantó más y se vino para acá y yo quedé sola con él. Y me puse a llorar. Porque decía, ¿por qué teníamos que haber logrado esto? O sea, de haber llegado a esta culminación y no haber tomado otro camino, porque quiso destruir nuestra vida. Y yo lloré por lo que habíamos hecho. Porque te habías convertido en una criminal. Porque de repente, o sea, yo también pensaba que yo no era nadie para quitar la vida a otra persona. Pero también decía, y el que me quitó a mí, me quitó todo. Me quitó de ser feliz, de llevar una vida normal, de ser como yo soy.
Esa era tu única salida, ¿no? En esos momentos sí. Era entre él o nosotros. Lo volverías a hacer. No sabes. Es que viéndolo de otro punto de vista, ahora analizando las cosas, podría haber hecho otras cosas, no haber llegado a eso. Julia, me imagino que tendrás un peso en tu alma por todo lo que has vivido, por todo lo que has tenido que hacer. ¿Qué esperas de la vida siendo tan joven todavía? De que algún día pueda ser feliz. La muerte nunca es una solución, pero el miedo enceguece y no deja ver la salida. En Chile la violencia intrafamiliar es un hecho. La nueva ley protege a la familia y a las víctimas.